Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El resplandor frío de los barrotes de energía azul iluminaba el rostro de la criatura que todos llamaban el prisionero. Sus ojos grises, como nubes de tormenta reteniendo rayos, no se apartaban nunca de ella. Sirena, capitana de vigilancia del sector 12 de la prisión orbital Argentau, intentaba mantener la compostura cada vez que entraba en la cámara de contención. Los demás oficiales se turnaban para evitarlo. Decían que el humano no hablaba, pero que su mirada perforaba, que incluso cuando dormía, parecía escuchar los pensamientos de quienes se le acercaban, que los sistemas de monitoreo fallaban solo en su celda, que las luces parpadeaban al ritmo de su respiración. Ella no creía en esas exageraciones. No al principio. El humano estaba sentado en el suelo, espalda recta, piernas cruzadas, las muñecas esposadas con un material que normalmente se usaba para contener a los depredadores de grado 7. Tenía el torso desnudo, y las cicatrices que lo recorrían no eran de tortura. Eran de batallas. Heridas antiguas. Marcas que contaban historias que nadie había vivido para narrar. Sirena permaneció firme a 3 metros de los barrotes, con el protocolo de seguridad activo. Pero algo la obligó a quedarse más tiempo de lo necesario. Él la observaba como si leyera cada detalle de su rostro, cada vibración en su voz, cada duda oculta en su interior. No lo alimentes con las manos, le recordó su segundo al mando al entregarle las cápsulas nutricionales. Es impredecible. Ella asintió. No respondió. Durante los primeros días, dejó caer las cápsulas al suelo metálico de su celda sin pronunciar palabra. Él no agradecía. No se quejaba. Solo las tomaba y se sentaba de nuevo, como una estatua viva tallada en carne y voluntad. Pero algo cambió la tercera noche. Sirena entró en la sala de contención después de su turno oficial. Las luces de emergencia parpadeaban. Silencio. Soledad. Se acercó. Su mano sostenía una cápsula. Él estaba de pie esta vez, en silencio, observando las estrellas a través del cristal reforzado que cubría uno de los muros. Cuando ella se detuvo, él giró la cabeza, despacio. Sin violencia. Sin amenaza. Solo con esa calma abrumadora que le erizaba la piel. ¿Quieres esto o te estás dejando morir de hambre?, preguntó Sirena, más para romper el silencio que por esperar una respuesta. El humano caminó lentamente hacia los barrotes. Alto, imponente, con movimientos controlados. Extendió la mano, abierta. Sirena no supo por qué, pero le entregó la cápsula directamente. Sus dedos rozaron los de él por menos de un segundo, y una descarga le cruzó el pecho. No fue dolor. Fue otra cosa. Algo eléctrico. Una impresión viva. Como si él hubiera visto dentro de ella. Gracias, dijo él, con una voz grave, apenas un susurro. Sirena retrocedió un paso. Esa fue la primera palabra que escuchó de sus labios. Ni los interrogadores habían logrado eso. Hablas. Cuando hay algo que valga la pena responder. Ella lo miró fijamente, intentando leerlo. Pero en esos ojos no había odio. Había fuerza. Silencio. Misterio. Esa noche, al salir de la cámara, Sirena sintió su respiración acelerada y el pulso alterado. Revisó sus registros. Nada anormal. Pero no podía dejar de pensar en él. En lo que escondía. En lo que realmente era. Y en por qué, por primera vez en toda su vida, su corazón había temblado ante un prisionero. Sirena comenzó a tomar desvíos en sus rondas. Nadie lo notó, o si lo notaron, prefirieron callar. Era fácil justificarlo como parte del protocolo de inspección reforzada. Pero ella sabía que se mentía a sí misma. Iba a verlo. Quería verlo. Más de lo necesario. El humano seguía allí, siempre despierto, siempre alerta, como si no necesitara dormir. En las grabaciones de vigilancia, él rara vez parpadeaba. Observaba. Todo. Cada soldado que pasaba. Cada sonido. Cada rutina. Ella lo estudió primero con cautela, desde fuera de la celda. Luego con más detalle, usando los datos de sus signos vitales. Y algo le llamó la atención.
Su frecuencia cardíaca era anómala. Demasiado constante. Demasiado controlada. Como si pudiera regularla a voluntad. Cada vez que ella entraba en la sala, él ya estaba mirándola. Nunca se giraba para verla. Simplemente sabía que venía. Y cuando ella hablaba, aunque fuera para dar una orden al sistema o registrar una actualización, él la escuchaba con tanta atención que el aire en la sala se volvía denso. Un día, después de un turno agotador, Sirena volvió a pasar por su celda. Él estaba en el centro, de pie, con los brazos cruzados. Había trazado algo en el suelo metálico con el poco polvo acumulado en las esquinas. Un símbolo. Humano, tal vez. Circular, con líneas que recordaban coordenadas o rutas estelares. Ella se detuvo sin hablar. Él la miró. ¿Qué significa eso?, preguntó. Él se agachó lentamente, pasó un dedo por una de las líneas, borrándola parcialmente, y dijo sin levantar la vista: el camino de regreso. ¿Regreso a dónde? Él levantó la mirada, y su voz fue apenas un murmullo. A lo que solía ser. Sirena sintió que algo se rompía en su interior. Esa respuesta no venía de un criminal. No venía de un monstruo. Era una herida abierta, disfrazada de fuerza. El día siguiente, cuando le tocó entregarle una cápsula de nutrientes, no se la arrojó. Se acercó a los barrotes. Él se levantó, pero no extendió la mano. Solo la miró, esperando. Ella extendió la suya, cruzando el campo de seguridad temporal que había activado con un código privado. Él la tomó con delicadeza. Sin apretar. Sin abusar del contacto. Solo un instante. Y esa breve conexión fue más poderosa que cualquier palabra. Desde ese día, no volvieron a hablar. Pero se comunicaban. Con las miradas. Con gestos mínimos. Con silencios compartidos que decían más que 1000 frases. Cuando un guardia nuevo entró y se burló del humano, lanzándole una jarra con agua sucia, esperando provocarlo, el prisionero no se movió. No se limpió. Solo lo miró, clavando en él sus ojos fríos y calmos. El guardia retrocedió sin que nadie lo tocara, palideciendo como si lo hubieran atravesado por dentro. Más tarde, Sirena revisó las cámaras. Vio el momento exacto en que el humano levantó la mirada. Lo pausó. Lo miró cuadro por cuadro. Y se sorprendió a sí misma tocando la pantalla, buscando entender qué había en esos ojos. Ya no se preguntaba si era un monstruo. Se preguntaba quién le había hecho convertirse en alguien tan callado, tan roto, tan vivo. Esa noche, por primera vez, soñó con él. No como prisionero, sino como un hombre. Con las manos libres. Con la voz clara. Y con ella a su lado, caminando juntos hacia un lugar sin barrotes ni códigos de seguridad. Y al despertar, su primera idea no fue un informe ni una orden. Fue su nombre. Ella no lo conocía aún. Pero sabía que pronto él se lo diría. Porque algo estaba cambiando. Dentro de él. Y dentro de ella. La noche en la estación Argentau comenzó como todas las demás. Monótona, vigilada, perfectamente predecible. Pero en la oscuridad del sector 9, la energía fluctuó. Sirena fue la primera en sentirlo. No por sensores ni alertas automáticas. Lo sintió en el pecho, como un presentimiento sordo que le apretaba el esternón. Abandonó la sala de control sin pedir permiso. Bajó los niveles en silencio, cruzando pasillos que ya no parpadeaban con luz artificial, sino que chispeaban con intermitencias erráticas. Algo andaba mal. Muy mal. Los sistemas de contención empezaron a fallar. Las celdas automatizadas colapsaban una a una. No por sabotaje humano. No por ataque externo. Era una anomalía viva. Un virus sin fuente conocida. Una especie de mal que se deslizaba por los conductos como si tuviera voluntad propia. Y en medio de ese caos, su único pensamiento era él. Corrió. Esquivó cuerpos inconscientes en los pasillos. No muertos, pero sin conciencia. El tipo de estado inducido que solo los protocolos militares más antiguos conocían. Sirena apenas entendía lo que estaba viendo, pero su mente saltó a una única conclusión: el humano. El prisionero sin nombre. Él estaba libre.
Llegó a la cámara de contención, que ahora era un vacío silencioso. La puerta estaba abierta. Dentro, las luces no funcionaban. La celda que lo contenía había colapsado como si jamás hubiera existido. Y en medio de esa oscuridad cargada de energía residual, lo vio. Estaba de pie, como siempre, pero distinto. No encadenado. No limitado. Su cuerpo brillaba tenuemente, como si algo dentro de él emitiera calor, luz, poder. Sirena se detuvo en seco, paralizada. El humano giró hacia ella. No avanzó. No levantó las manos. Solo la miró. A su alrededor, 2 guardias yacían en el suelo. No heridos. No sangrando. Solo dormidos. Profundamente. Intocables. Imperturbables. Pude haberlos matado, dijo él con voz firme. Pero tú estás aquí. Sirena levantó su arma, pero sus manos temblaban. No por miedo. Por incertidumbre. Lo tenía enfrente, fuera de su celda, libre, y sin embargo no atacaba. No huía. Estaba quieto, esperándola. ¿Qué eres?, murmuró ella, sin levantar el volumen, como si decirlo demasiado alto lo hiciera real. Él no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, apenas uno, el suficiente para salir de la sombra. Su torso seguía desnudo. Las cicatrices parecían brillar como mapas antiguos, líneas de una historia escrita en su piel. Sus ojos eran más intensos que nunca. Lo que hicieron de mí, dijo él, como si confesara un pecado ajeno. Pero contigo, soy otra cosa. La frase le atravesó el alma. Sirena sintió como la tensión en su cuerpo se rompía en una mezcla de rabia, tristeza y atracción. Bajó lentamente el arma. No como una rendición, como una elección. Porque algo dentro de ella, muy profundo, le gritaba que ese hombre frente a ella no era el enemigo. Y que si lo dejaba escapar, perdería algo que aún no entendía, pero que su cuerpo y su instinto reconocían como vital. Una vibración sacudió la estructura. Explosiones a lo lejos. El sistema estaba colapsando. Él dio otro paso. Ya no entre sombras. Ahora completamente frente a ella. No tienes que seguirlos, dijo él, y por primera vez su voz no sonó grave, sino serena, como un faro entre el caos. Tú también eres prisionera aquí. Sirena tragó saliva. El mundo detrás de ella ardía. Las alarmas aullaban. Pero allí, en ese pasillo silencioso, solo estaban ellos dos. Una decisión se dibujaba en su pecho. Y por primera vez en su carrera, desactivó su comunicador. Vamos, dijo ella. Y caminó a su lado, no delante ni detrás. Juntos. Sin mirar atrás. La noche en Argenteuil se volvió fragmentos ardientes que llovían del techo. Los sistemas principales colapsaron uno a uno. Los pasillos se llenaban de humo, chispas y cuerpos inertes. La estación moría, y en medio del desastre, 2 figuras se movían como una sombra doble, cruzando la destrucción sin detenerse. Sirena corría con él, sin saber su nombre, sin saber aún si su decisión era traición o salvación. Pero cada paso que daba a su lado la hacía sentir menos como una soldado obediente y más como una mujer que por fin elegía. Él conocía la estación mejor que muchos oficiales. Sabía qué puertas evitar, qué sensores estaban muertos, qué rutas eran trampas. Lo seguía sin preguntar, no porque confiara ciegamente, sino porque su instinto había dejado de luchar contra lo evidente. Aquel hombre no quería matarla. La estaba sacando de allí. El hangar auxiliar estaba en llamas. Una nave auxiliar, abandonada, humeaba entre los restos de un derrumbe parcial. Él no dudó. Subió por una rampa inclinada, arrancó paneles con las manos desnudas y resucitó un sistema de vuelo con cables pelados y código obsoleto. Sirena lo ayudó en silencio. En otro contexto, habrían tardado días. Lo hicieron en menos de 20 minutos. Toma el control lateral, ordenó él mientras encendía el núcleo de energía manualmente. Ella no preguntó cómo sabía pilotar. No preguntó por qué su pulso no temblaba, ni porque su cuerpo parecía más fuerte con cada segundo. Lo hizo. Y cuando la nave rugió como una bestia herida y se elevó entre fuego y gravedad artificial fallida, no miraron atrás.
La atmósfera del planeta más cercano estaba cargada de tormentas. Era inhóspito, salvaje, perfecto para desaparecer. Se estrellaron en un cañón rodeado de formaciones rocosas agudas como cuchillas. La nave se deslizó hasta el borde de un lago oscuro antes de morir definitivamente. El impacto fue brutal. Sirena salió disparada contra el panel de mando. Él rompió el vidrio de la cabina con el hombro para sacarla. Tenía sangre en la frente, pero no se quejaba. La arrastró hasta un refugio natural bajo una grieta, mientras la lluvia caía con fuerza. Encendió un pequeño fuego con tecnología de supervivencia integrada en sus propias botas. Ella despertó envuelta en una manta térmica. Dolorida, cansada, viva. Él estaba sentado junto al fuego, con la mirada clavada en las llamas. Su respiración era tranquila, como si estar rodeado de peligro le diera paz. Podrías haber huido solo, dijo Sirena, aún débil. Él la miró de reojo. Podría haber matado a todos en esa estación. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tú estabas allí. Silencio. La lluvia golpeaba las rocas con furia. Afuera, la noche rugía. Dentro de esa cueva, el calor del fuego parecía frágil, pero suficiente. Ella se sentó con esfuerzo. Sus ojos se encontraron. Y algo crujió entre ellos. No una palabra. No una orden. Algo más íntimo. Él se acercó, lento, y limpió la sangre de su frente con un trapo seco. Sus dedos eran ásperos, pero su contacto era cuidadoso, casi reverente. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sirena por fin. Él tardó en responder. Narel. Su voz al decirlo fue un soplo, como si el nombre pesara más de lo que debería. Narel, repitió ella, probándolo en sus labios como si al nombrarlo lo hiciera más real. El fuego crepitó. La tormenta seguía. Pero entre ellos, el aire era distinto. Denso. Cargado de una tensión que no venía del miedo. Ella estiró la mano, lentamente. Y él la tomó. No dijeron nada más. Se quedaron así, unidos por el calor. Por la fuga. Por la elección de caminar juntos. Y cuando sus cuerpos se acercaron más, buscando calor, buscando certeza, Sirena no pensó en jerarquías ni en consecuencias. Solo en él. En ese extraño humano que no era un monstruo. Era algo más salvaje. Más profundo. Y por primera vez, lo sentía suyo. La tormenta había pasado, pero la calma que dejó no era un regalo. Era una advertencia. Desde lo alto del cañón, un dron silencioso flotaba en modo pasivo, sus sensores rastreando cada variación térmica en el terreno rocoso. A kilómetros de allí, naves descendían sin emitir firma energética detectable. No venían a negociar. No venían a capturar. Venían a eliminar. Sirena lo supo antes que Narel lo dijera. Lo vio en su postura, en la forma en que sus ojos se estrechaban, como si escuchara frecuencias que ella no podía percibir. Estaban rodeados. La Federación había enviado un escuadrón de élite. Y ella era parte del objetivo. «Quieren llevarme viva», dijo ella, mientras desmontaba lo poco que les quedaba útil de la nave caída. «Pero a ti te quieren muerto». Narel no respondió de inmediato. Observaba el cielo nublado desde el borde de la grieta. Sus músculos estaban tensos, listos. No por miedo, por necesidad. «No permitiré que te atrapen», dijo él con una calma que dolía. Sirena lo miró, sintiendo la verdad en sus palabras. Pero también supo lo que significaba. Él estaba dispuesto a morir por ella. Y eso la quebró por dentro. «No quiero que pelees solo». Él giró hacia ella. Por un instante, sus ojos no eran los de un fugitivo, ni los de un guerrero. Eran los de un hombre que había aprendido a sentir otra vez, y que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar y perder. «Entonces luchemos juntos». El primer enfrentamiento no tardó en llegar. 3 figuras encapuchadas descendieron por cables desde un transportador invisible, cada una armada con rifles sónicos y armaduras negras que absorbían la luz. Narel no esperó. Se movió como una sombra entre rocas, como un animal que había estado enjaulado demasiado tiempo. El primero en pisar tierra firme no alcanzó a levantar su arma.
Narel lo embistió con fuerza brutal, lo hizo girar en el aire y lo dejó inconsciente con un solo golpe seco en la nuca. El segundo disparó. Sirena, escondida detrás de una roca, activó un viejo escudo de energía manual que desvió el impacto justo a tiempo. Rodó por el suelo, tomó la pistola que Narel le había dejado y apuntó. No dudó. Un solo disparo, directo en la articulación de la pierna. El enemigo cayó gritando. El tercero huyó, pero no llegó lejos. Narel lo alcanzó y lo desarmó en 2 movimientos que parecían coreografiados con precisión letal. Lo dejó inconsciente también. No mataban. No todavía. Van a traer más, dijo Sirena, respirando con dificultad mientras se limpiaba la sangre de la frente. Y más, hasta que no quede nadie para enviar. Narel la ayudó a incorporarse. Su contacto era firme. Seguro. Ella lo miró, jadeando, con la adrenalina aún corriendo por sus venas. ¿Qué te hicieron?, preguntó. Él no respondió. Solo la atrajo hacia él y la abrazó. Era la primera vez que se tocaban sin necesidad. Sin frío. Sin heridas. Solo porque el mundo se les estaba cayendo encima y el único refugio era el otro. ¿Cómo sigues en pie?, susurró ella. Narel le acarició el cabello con lentitud, como si el gesto lo anclara a la vida. No sé cuánto tiempo más. Pero mientras estés a mi lado, no me dejaré caer. Una ráfaga de viento azotó la entrada de la grieta. Sirena levantó la mirada. En lo alto del cielo, una nave descendía sin luces. No era una de patrulla. Era de asalto. Venían más. Decenas. Sirena miró a Narel. ¿Qué hacemos?, y él respondió sin dudar. De pie. Codo a codo. Hasta el final. Ella asintió. Y por primera vez en su vida, no sintió miedo de morir. Sintió miedo de no poder protegerlo a él. Las primeras explosiones retumbaron como tambores de guerra en la montaña. Fragmentos de roca cayeron desde los acantilados cercanos, y una onda expansiva barrió la entrada de la grieta donde Sirena y Narel se preparaban. Ya no había tiempo. Ya no había margen para huida ni tregua. La Federación no venía a capturar. Venía a borrar huellas. Sirena ajustó el viejo exoesqueleto que Narel había modificado para ella con restos de tecnología de la nave caída. Le quedaba grande, pesado, pero cada pieza vibraba con energía calibrada a su pulso. Narel se acercó y activó los bloqueos magnéticos en sus brazos y piernas. Las placas se cerraron como una segunda piel. Ella lo miró. Herido. Cansado. Pero erguido como una montaña que se niega a ceder ante el tiempo. La sangre que manchaba su costado no le impedía moverse. Era como si el dolor ya no tuviera poder sobre él. Y ella lo amaba. Sin dudas. Sin excusas. Lo supo cuando él la miró y sonrió por primera vez, solo para ella. No eres lo que dijeron que eras, susurró Sirena. Nunca lo fuiste. Y tú no eres solo una soldado, respondió él, acercando su frente a la de ella. Eres la única razón por la que sigo de pie. La nave enemiga descendió como un ave oscura entre fuego y acero. De sus compartimentos surgieron figuras blindadas, armadas con rifles de pulsos de fusión, seguidas por mecas ligeros con inteligencia táctica. Una escuadra diseñada para exterminar. Narel no esperó la orden. Se lanzó como un rayo hacia la izquierda, desviando la atención del enemigo. Sirena, por la derecha, disparó con precisión quirúrgica, apuntando a las juntas, las aberturas de las armaduras. Derribó a 2 antes de que los demás supieran dónde estaba. Los disparos iluminaron el cielo. El meca mayor enfocó a Narel, analizó su masa corporal, su velocidad, su peligrosidad. Activó sus protocolos de aniquilación. Pero no fue suficiente. Narel esquivó el rayo principal por centímetros, trepó la estructura metálica como una bestia sin cadenas y arrancó uno de los cañones de su base. Lo usó como arma, lo estrelló contra el visor frontal, y con una fuerza que ningún ser humano debería poseer, partió el núcleo del meca en 2. Una explosión lo envolvió. Sirena gritó su nombre mientras un segundo meca apuntaba hacia ella. Disparó antes de que el arma de la máquina pudiera cargarse. Saltó entre piedras, rodó, recargó. Pero cayó.
El impacto de una explosión cercana la lanzó contra una roca, y su hombro crujió al torcerse de forma antinatural. El dolor fue insoportable. La máquina apuntó a su cabeza. Entonces algo cayó sobre el mecha. Algo envuelto en fuego. En furia. En amor. Narelle. Con el cuerpo ensangrentado, con las manos desnudas, rompió la cabeza de la máquina como si fuera una fruta podrida. La carcasa cayó al suelo, humeante. Él se arrodilló junto a ella. Sirena lo tocó. Su mano temblaba. Tenía miedo. Esta vez sí. No mueras, susurró. No ahora. No sin mí. Narelle la miró. Sus labios sangraban, pero su sonrisa era real. No voy a dejarte sola. Un último grupo enemigo apareció. Los rodearon. Apuntaron. Los sensores marcaban el cierre del cerco. No había salida. Entonces el cielo rugió. Una nave desconocida descendió desde el espacio profundo, rompiendo la atmósfera con un estruendo ensordecedor. Su diseño era antiguo, perdido en los registros oficiales. Su símbolo grabado en el casco era uno que Sirena solo había visto en documentos clasificados. El sello de la Legión Dormida. Humanos. Una fuerza olvidada. Un grupo que la Federación había enterrado hace generaciones. Pero allí estaban. Con cañones apuntando hacia abajo. Con poder. Con justicia. Retírense, ordenó una voz desde la nave. Él es uno de los nuestros. Y ella también lo es ahora. Los soldados enemigos dudaron. Y luego se fueron. Uno a uno, abandonaron el terreno, recogiendo los cuerpos, dejando a Narelle y Sirena solos entre fuego, ruinas y polvo. Días después, Sirena despertó en una nave médica, con vendajes en el hombro y la respiración normalizada. La luz era cálida. El aire, puro. Una estación humana, oculta, libre de control federativo. Narelle estaba allí, sentado junto a ella, dormido por primera vez. Ella alargó la mano y acarició su rostro. Él abrió los ojos lentamente, y sin decir nada, se inclinó y la besó con una suavidad que hizo que todo el dolor se desvaneciera. Estaban vivos. Estaban juntos. Ya no prisioneros. Ya no fugitivos. Solo ellos, en un mundo nuevo donde podían ser lo que siempre habían sido bajo las cenizas de sus pasados. Dos almas rotas que, al encontrarse, se salvaron mutuamente. Y al fin, pudieron comenzar. Una nueva vida. Una historia donde ya no eran armas, sino esperanza.